que está atravesando el país, esta crisis sanitaria y también económica que están realmente poniendo a la Argentina en una situación muy difícil, muy incómoda. Hay propuestas, hay proyectos que desde el Congreso se están discutiendo, se están debatiendo, y uno tiene que ver con el que está presentando el diputado nacional Ignacio Torres, de Juntos Somos el Cambio, ¿no? Así se llama, diputado nacional por la provincia de Chubut. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día, Facundo Quiroga te saluda. Hola, buen día, Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo están viviendo toda esta situación, Ignacio? Mira, la verdad que a título personal, como la mayoría de los argentinos, con mucha incertidumbre, preocupación, pero tratando de ser responsable en el acatamiento de los decretos de necesidad y urgencia, que me parece que es la mejor manera de ayudarnos y ayudar al resto de los argentinos. Por otro lado, desde el rol institucional, la verdad que estamos trabajando de manera mancomunada con las distintas carteras de gobierno a nivel nacional, sí, y en mi provincia también. Eso hay que reconocerlo, hay que celebrarlo, que en algún punto se puede sobrevolar las mezquindades partidarias, pero sí marcando diferencias, que hay algunos puntos en los cuales creemos que no hay que relativizar, como decías bien vos, la cuestión económica, sino que hay que hacer el mismo hincapié tanto en la cuestión sanitaria como la económica, no son excluyentes. Uh-huh. ¿Y en qué sentido están trabajando? ¿Qué es lo que proponen, Ignacio? Entre otras cosas, creo que si todos los argentinos a lo largo y ancho de la República estamos asumiendo el mismo riesgo de caer en una espiral inflacionaria producto de la emisión sistemática, además, por ejemplo, marzo, más de 150.000 millones de pesos, creo que ese dinero, más de un tercio que va al Tesoro Nacional, debería coparticiparse. Yo creo que debería haber un criterio federal a la hora de ejecutar esos recursos, lo cual no está sucediendo. De hecho, la última partida de aportes del Tesoro Nacional fue bastante discrecional, no hubo un criterio demográfico ni de situación económica de las distintas provincias, lo cual preocupa en un contexto donde hay una centralización de absolutamente todas las partidas presupuestarias, y hay una decisión unilateral, si se quiere, porque no está funcionando el Congreso, no está funcionando el Senado, y si bien hay muchas cosas que se están haciendo bien, creo que tenemos que tener en cuenta que seguimos siendo una república, seguimos siendo un Estado de Derecho, y tenemos que tener un criterio federal a la hora de abordar cualquier medida económica. Uh-huh. Hablando de criterio federal, el presidente habló de administrar la cuarentena. Digo, Chubut es una de las provincias que hasta el momento no tiene casos, ¿verdad? Sí. Y bueno, en ese sentido, diputado, ¿cuál es la idea? Si ustedes van en esa propuesta de flexibilizar un poco la cuarentena, y explicarnos un poco también cuáles fueron los aciertos de la provincia, ¿no? Como para preservarla de este virus. Sí, la verdad que hay que destacar, por un lado, el trabajo que hizo el personal de salud, que realmente han hecho una patriada en condiciones muy difíciles, incluso sin cobrar los sueldos en tiempo y forma. En Chubut nosotros tuvimos hace muy poco la problemática del hantavirus, que es una enfermedad también infecciosa y respiratoria. Por lo tanto, el mismo protocolo que se tuvo hace 1 año y medio se tomó anticipadamente para la pandemia del coronavirus, entre otras cuestiones también que beneficiaron para que pueda ser una de las pocas provincias que no tienen casos, porque nuestra provincia vecina de Río Negro y Santa Cruz ya tienen casos detectados de coronavirus. Sí. Esto por un lado. Por el otro lado,
hay que reconocer que lamentablemente, si bien no tuvimos que contabilizar fallecimientos por cuestiones de coronavirus, tuvimos que lamentar 3 fallecimientos por la tremenda crisis institucional que estamos viviendo en la provincia. Y esto sigue pasando al día de hoy, si bien no hay conflictividad social por el aislamiento obligatorio, es cuestión de tiempo, lamentablemente, para que vuelva a darse esta situación, y no vemos que haya una mirada excepcional para la provincia, que hoy está peor en términos institucionales, económicos, fiscales, y es la última en relación per cápita a la hora de asignar recursos a través del aporte del Tesoro, ¿no? Claro. Ahora, con respecto también a lo que es esta salida de la cuarentena, ¿se lo van a plantear al presidente? ¿Es la idea? Nosotros ya lo planteamos, de hecho presentamos un proyecto de declaración. En materia de flexibilización, algunos comercios que empiecen a funcionar, creo que hay que tener mucho cuidado en el mensaje también, porque también la comunicación es prioritario, y el rol de ustedes también, de los periodistas, de transmitir cuáles son los límites de esa flexibilización también es importante, para que no se malinterprete el mensaje de que ya no hay cuarentena. Hoy, por ejemplo, los comercios funcionan solamente para quienes están exceptuados del aislamiento obligatorio. Por eso es relativo esto de que la flexibilización de los comercios ayuda económicamente, porque por más que estén abiertos, la realidad es que la facturación de esos comercios es mínima. Quienes son autónomos, monotributistas, también se ven profundamente afectados. Hay muchísimos casos para ejemplificarlo, desde un taxista hasta un odontólogo, que lamentablemente no están recibiendo dinero para poder cubrir lo mínimo indispensable del día a día. Total. Diputado, con respecto a la información de agenda, ¿no? Se conoció la presencia de Tinelli ahí en la provincia. Digo, ¿cómo ha impactado esto en la sociedad? En el chubutense, en realidad, ¿no? Porque en la Argentina gran parte del periodismo lo ha repudiado, y también al argentino no le cayó muy bien esta... ¿Crees que tenía información previa Tinelli de eso, o de que no iba a estar infectada Chubut? ¿Qué se puede decir de eso, diputado? Sí, nosotros hicimos un pedido de informe porque creo que la gravedad de lo que pasó es mayor incluso de lo que se quiere relativizar el tema. Acá estamos hablando de que se irrumpió en una provincia pasando por encima del protocolo establecido. Hubieron funcionarios del gobierno nacional, de ANAC, de PCA, que hicieron la vista gorda a un vuelo que no debería haber llegado a la provincia, y en Chubut indigna todavía mucho más que a nivel nacional, porque hace apenas una semana tuvimos el caso de una paciente que falleció porque no podía hacer uso del avión sanitario, y viajando por tierra en una ambulancia lamentablemente no pudo llegar al hospital. Entonces, eso que fue noticia en la provincia y que realmente generó mucha tristeza, ver que una semana después Marcelo Tinelli, que tiene otros recursos, y por ser amigo del gobernador y por lamentablemente el cholulismo de la burocracia argentina, tiene privilegios, indigna, y obviamente nos lleva a repudiar profundamente lo que sucedió, ¿no? Es lamentable que sigan pasando estas cosas en medio de semejante crisis, ¿no? ¿Y él dónde está viviendo? ¿Qué tiene? ¿Una residencia allí? No sale a la calle, claramente. Está ¿dónde está él puntualmente? La cuarentena se violó 2 veces. La primera vez esto es en la ciudad de Esquel, es una ciudad muy pequeña, es un pueblo, mejor dicho, en la cordillera de Chubut, en menos de 15.000 habitantes, que tomó la decisión del municipio de blindar el ingreso para turistas extranjeros y también nacionales. O sea que el único que podía entrar a ese municipio era quien tenía
domicilio efectivo en Esquel, cosa que Tinelli no tenía. Tinelli no es un vecino de Esquel, tiene domicilio en Capital Federal, por lo tanto ya se rompió el protocolo cuando ingresaron a la ciudad de Esquel después del decreto de necesidad de urgencia. Y bueno, y nuevamente ahora con el tema de esta famosa baliza humanitaria. Sí, tremendo, porque tenía medicamentos, ¿no? Ahí. Sí, pero yo creo que nos siguen tomando el pelo. A ver, si hace falta un medicamento, hay decenas de farmacias en Esquel que se pueden comprar un medicamento. La valija, el propio jefe del aeropuerto de Esquel dijo que tenía bombones, tenía ropa, tenía cuestiones mundanas y superficiales que no ameritan un vuelo privado que rompa el protocolo. Claro. ¿No? Y más cuando no se permitió volar un avión sanitario hace apenas una semana y que le costó la vida a una chubutense, ¿no? Me parece que digan que llevaba medicamentos es de un grado de cinismo que es lamentable, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. Diputado, respecto del funcionamiento del Congreso, bueno, ¿cuál es el presente? Sabemos que están sin sesiones, está la posibilidad de hacer sesiones por videoconferencia. ¿Cómo está ese tema? Sí, yo personalmente hablé con las autoridades del Congreso porque nosotros íbamos a presentar en el día de hoy un amparo justamente para que empiece a sesionar el Congreso, porque hay muchos decretos de necesidad de urgencia que tienen que ratificarse a través de la Comisión de Seguimiento de DNU y posteriormente en una sesión, y hay un compromiso de sesionar de manera remota cuanto antes. Si no se cierra esta semana la fecha, se va a hacer la semana que viene. Esperemos que se cumpla. Si no se cumple y no tenemos novedades entre mañana y pasado, efectivamente vamos a presentar el amparo porque, insisto en esto, estamos atravesando una pandemia, pero seguimos siendo una república y esto hay que respetarlo. También Sergio Massa avanzó en la decisión de recortar los gastos de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece esto? Yo la verdad que estoy de acuerdo, no lo veo como una iniciativa demagoga, al contrario, me parece necesario. Yo lo veo de los dos puntos de vista, porque en mi provincia tengo un comercio y lamentablemente el esfuerzo que implica atravesar esta pandemia es muy grande para los comerciantes, para los empresarios, para los monotributistas y para los empleados también del sector privado. Por lo tanto es necesario que haya solidaridad de los sectores que no se ven afectados en lo económico, como por ejemplo el sector público. Lamentablemente la propuesta nuestra no se vio contemplada para los otros sectores, por ejemplo el Poder Judicial, que son quienes tienen los sueldos más abultados, no acompañaron de la manera que deberían haber acompañado, y el Poder Ejecutivo tampoco adhirió a esto. Sí, no estoy de acuerdo con Sergio Massa en no recortar gastos superficiales de comisiones que tienen presupuestos millonarios. Por ejemplo, hay una comisión bicameral de puesta en valor de la confitería El Molino que tiene más de 100 millones de pesos, no se toca un peso. Yo creo que esos también hay que, esos recursos hay que ponerlos a disposición de la pandemia, ¿no? Claro que sí. Diputado, muy amable por estos minutos, y estaremos de cerca siguiendo este presente de Chubut, que es auspicioso, que es interesante desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y que de los contagios fundamentalmente, y cuidarse entre todos, ¿no? Porque hasta el momento están llevando bien el asunto. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para todo el equipo de la radio. Gracias, diputado, muy amable. Hasta luego. Ahí está el diputado Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio, trayéndonos un poco la realidad de Chubut también, ¿no? Y a nivel nacional.